Las mil y una noches. Antología de cuentos orientales. De cómo Sherezade evitó que el rey le cortara la cabeza. Hace muchísimos años, en las lejanas tierras de Oriente, hubo un rey llamado Shahriar, amado por todos los habitantes de su reino. Sucedió, sin embargo, que un día, habiendo salido de cacería, regresó a su palacio antes de lo previsto y encontró a su esposa apasionadamente abrazada con uno de sus jóvenes esclavos. ¡Ay!, sollozó el rey. Siento en mi corazón un fuego que quema. E inmediatamente ordenó que su esposa y el esclavo fueran degollados. La muerte de su esposa infiel no calmó el fuego que inflamaba el corazón del rey Shahriar. Su rostro iba perdiendo el color de la vida y se alimentaba apenas. Ya lo dijo el poeta. Amigo, no te fíes de la mujer, ríete de sus promesas. No te confíes, amigo, es inútil. Y nunca digas, si me enamoro, evitaré las locuras de los enamorados. No lo digas. Sería verdaderamente un prodigio ver salir un hombre sano y salvo de la seducción de las mujeres. Convocó entonces el rey a su visir y le mandó que cada día hiciera venir a su palacio a una joven doncella del reino. El rey la desposaba, pero con las primeras luces del amanecer recordaba la infidelidad de su esposa y una nube de tristeza le velaba el rostro. Entonces hacía decapitar a las doncellas, ardiendo de odio hacia todas las mujeres. Transcurrieron así los años sin que Shahriar encontrara paz ni reposo, mientras en el reino todas las familias vivían sumidas en el horror, huyendo para evitar la muerte de sus hijas. Un día, el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajese a una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar a ninguna, y regresó muy triste a su casa, con el alma llena de miedo por el furor del rey. «Shahriar ordenará esta noche mi propia muerte», pensó. Pero el visir tenía dos hermosas hijas, la mayor llamada Sherezade y la menor de nombre Doniazada. Sherezade era una joven de delicadeza exquisita. Contaban en la ciudad que había leído innumerables libros y conocía las crónicas y las leyendas de los reyes antiguos y las historias de épocas remotas. Sherezade guardaba en su memoria relatos de poetas, de reyes y de sabios. Era inteligente, prudente y astuta. Era muy elocuente y daba gusto oírla. Al ver a su padre, le habló así. «¿Por qué te veo soportando, padre, tantas aflicciones?» El visir contó a su hija cuánto había ocurrido desde el principio al fin. Entonces le dijo a Sherezade: «Por Alá, padre, cásame con el rey. Prometo salvar de entre las manos de Shahriar a todas las hijas del reino o morir como el resto de mis hermanas». El visir contestó: «Por Alá, hija, no te expongas nunca a tal peligro». Pero Sherezade insistió nuevamente en su ruego. Entonces, al visir, sin replicar nada, hizo que preparasen el agujar de su hija y marchó a comunicar la noticia al rey Shahriar. Mientras su padre estaba ausente, Sherezade instruyó de este momento a su hermana Doniazada. «Te mandaré llamar cuando esté en el palacio y en cuanto llegues y veas que el rey ha terminado de hablar conmigo, me dirás: hermana, cuenta alguna historia maravillosa que nos haga pasar la noche. Entonces yo narraré cuentos que, si Alá quiere, serán la causa de la salvación de las hijas de este reino». Regresó poco después y el visir se dirigió con su hija mayor hacia la morada del rey. El rey se alegró muchísimo al ver la belleza de Sherezade y preguntó a su padre: «¿Es esta la doncella con quien me desposaré esta noche?» Y el visir respondió respetuosamente: «Sí, lo es». Pero acabada la ceremonia nupcial, cuando el rey quiso acercarse a la joven, Sherezade se echó a llorar. El rey le dijo: «¿Qué te pasa?». Y ella exclamó:
Oh rey poderoso, tengo una pequeña hermana de la cual quisiera despedirme. El rey mandó buscar a la hermana, que llegó rápidamente. Se acomodó a los pies del lecho y dijo: «Hermana, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche». Sherezade contestó: «De buena gana y con todo respeto, si es que me lo permite este rey tan generoso, dotado de tan buenas maneras». El rey, al oír estas palabras, como no tenía ningún sueño, se prestó de buen grado a escuchar el relato de Sherezade. Aquella primera noche, Sherezade empezó a contar la historia del mercader, que en uno de sus viajes por el desierto cayó en manos de un efrit que quería cortarle la cabeza. El mercader, en su afán por salvarle su vida, le contaba al genio maligno tantos relatos maravillosos que llegó al amanecer sin que Sherezade hubiese concluido la historia. Entonces, la joven se calló discretamente, sin aprovecharse más del permiso que le había concedido Shahriar. Su hermana, Doniazada, dijo: «Oh hermana mía, cuán dulces y sabrosos son tus relatos». Sherezade contestó: «Pues nada son comparados con los que os podría contar la noche próxima, si el rey quiere conservar mi vida». El rey dijo que sí. «Por Alá, no la mataré hasta que haya oído el final de su historia». Y por primera vez en muchos años durmió un sueño tranquilo. Al despertar, marchó el rey a presidir su tribunal y vio llegar al visir, que llevaba debajo del brazo un sudario para Sherezade, a quien creía muerta. Pero nada le dijo al rey, porque él seguía administrando justicia, designado a algunos para ciertos empleos, destituyendo a otros hasta que acabó el día. El visir regresó a su casa perplejo, en el colmo del asombro, al saber que su hija había sobrevivido a la noche de bodas con el rey Shahriar. Cuando terminó sus tareas, el rey volvió a su palacio. Al llegar por fin la segunda noche, Doniazada pidió a su hermana que concluyera la historia del mercader y el efrit. Sherezade dijo: «De todo corazón, siempre que este rey tan generoso me lo permita». Y el rey, que sentía gran curiosidad acerca del destino del mercader, ordenó: «Puedes hablar». Sherezade prosiguió su relato y lo hizo con tanta astucia que, al llegar la mañana, Doniazada y el rey ya estaban escuchando un nuevo cuento. En el momento en que vio aparecer la luz del día, Sherezade discretamente dejó de hablar. Entonces su hermana Doniazada dijo: «¡Ay, hermana mía! ¡Cuán deliciosas son las historias que cuentas!». Sherezade contestó: «Nada es comparable con lo que te contaré la noche próxima, si este rey tan generoso decide que viva aún». Y el rey se dijo: «Por Alá, no la mataré hasta que le haya oído la continuación de su relato, que es asombroso». Entonces el rey se entregó al descanso y marchó más tarde a la sala de justicia. Entraron el visir y los oficiales y se llenó el lugar de gente, y el rey juzgó, nombró, destituyó, despachó sus asuntos y dio órdenes hasta el fin del día. Luego se puso de pie y volvió a su palacio y a su alcoba. Doniazada dijo: «Hermana mía, te suplico que termines tu relato». Y Sherezade contestó: «Con toda la alegría de mi corazón». Y prosiguió con la historia. Como la noche anterior, supo interrumpir su narración justo en el momento más interesante al llegar el amanecer. El rey, para conocer el desenlace del cuento, decidió postergar nuevamente la muerte de su esposa. Al llegar el alba de la noche siguiente, cuando Doniazada manifestó cuán interesante había resultado el nuevo relato, respondió Sherezade: «Pero es más maravillosa la historia del pescador». Y el rey preguntó con curiosidad: «¿Qué historia del pescador es esa?». «La que os contaré la noche próxima», señaló Sherezade, «si vivo todavía». Entonces el rey dijo así: «Por Alá, no la mataré sin haber oído la historia del pescador, que debe ser verdaderamente maravillosa». La misma decisión tomó el rey Shahriar al día siguiente y en los sucesivos días. Sherezade anunciaba nuevas historias,
las interrumpía sabiamente o las entrelazaba de tal modo que el personaje de un cuento contaba un cuento en el que un personaje contaba un cuento. Así, una historia llevaba a la otra en una narración sin fin que iba dejando a la joven un día más de vida, una semana más, un mes, un año tras otro. Transcurridas 536 noches, Sheresade empezó a narrar las aventuras de Simbad, el marino, y las hazañas de Simbad, gracias sean dadas a Alá, se entrelazaron con una otra durante 30 noches y llegaron a nuestros oídos como podéis escucharlas ahora.